Seguimos con nuestro estudio del curso. Seguimos en el capítulo número 2, que se llama La separación y la expiación, en la sección número 8, el significado del juicio final. Una sección muy bonita también. Dice, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Ya nos explicaba lo que era la magia, ¿no? Y que nos decía, la magia son todos los medios que tú inventaste para corregir algo en el sueño, en la separación. La magia es la medicina, son las pastillas, los tés, lo que tú crees que te va a ayudar a corregir un problema que tienes aquí. Dice, tiendes, a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Lo voy a repetir todo. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordarte que tú no te creaste a ti mismo. ¿Qué es un milagro? Es una corrección, un cambio de mentalidad, una corrección a nivel mental. Ejemplo, si a mí me duele la espalda, hoy tengo estrés en el cuello, ¿cómo lo corrijo con magia? Pues tomándome una pastilla para desinflamar, poniéndome un ungüento, una crema desinflamatoria, dándome un masaje. Eso es una corrección con magia, porque creo que lo que se enfermó fue el cuerpo, que lo que está cansado y estresado es el cuerpo. ¿Cómo lo corrijo con un milagro? Pensando qué fue lo que me estresó, lo que me tensionó, qué situación o pensamiento pensé en contra de un hijo de Dios, o pensé de un hijo de Dios sin amor, que me generó ese estrés. Y yendo a ese pensamiento con ayuda del Espíritu Santo y entregándolo a la expiación, esa es la manera de corregir con un milagro. Viendo que no estoy separado de ninguno de mis hermanos, que ninguno de mis hermanos tiene una disputa conmigo en la que yo me tenga que estresar y que mi cuerpo me lo demuestre, que la vida no es complicada, que la vida es fácil, que es afable, que mis hermanos caminan conmigo, que estoy en paz, seguro y a salvo. Y las ideas contrarias a esa, entregarlas a la expiación, para que mi mente sea corregida. Eso es sanar la confusión entre la magia, que es tomarme una pastilla y darme un masaje, y el milagro, que es ir a la parte de mi mente donde se cometió el error, al pensamiento que pensé sin amor, que pensé separado de Dios, y entregarlo a la expiación. Eso es corregirlo con amor, con un milagro. Y dice, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de creer, de crear, te fue dada por tu creador con mayúscula, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Tus ganas de crear te fueron dadas por tu Padre, por tu Creador, por Dios, lo cual estaba expresando cuando te creó. Dios te creó por la voluntad de extenderse y te dio las mismas capacidades de crear a ti y a mí. Y nosotros las utilizamos falsamente, erróneamente,
Y aquí fabricamos o creamos falsamente. Sigue diciendo, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, no en el cerebro, pues nos apuntamos al cerebro, ¿no? Pero en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Fíjense, Dios me dio y te dio la capacidad de crear, se la dio a su único hijo. Ya nos decía en la sección anterior que era la filiación. Y la filiación es la suma de todos los seres vivos, de todos los seres vivos, no solo de la humanidad, sino de todos los seres que viven, de las plantas, de los animales. Si hay vida en otros planetas extraterrestres, de esas vidas que habitan en otros planetas. Y la suma de todas esas vidas es el Cristo, es el Hijo único de Dios, es el unigénito. Y Dios le dio la capacidad de crear a ese Hijo único. En el momento de su creación, lo creó con la voluntad, con la capacidad de crear, con el gozo de extenderse. Ese Hijo tuvo un pensamiento de separación en el que creyó ser más grande que su Padre y cayó en un sueño profundo. Para no meternos en tantos líos, y en ese sueño profundo se fragmentó su mente. Y es ahí donde estamos nosotros ahora. Somos esa parte de esa mente dormida, ensoñada. Y dice, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Lo que haces por tu cuenta, ¿qué quiere decir lo que haces separado de Dios? Y aquí en el sueño estás y estamos separados de quién? De Dios. Entonces todo lo que hacemos por nuestra cuenta, si se entiende o como lo estoy entendiendo, luchar por tener una casa o 10, esa parte de Dios, porque no es el reino de Dios, no es para crear el reino de Dios. Tener un nombre en el mundo, el que tú quieras, ser un doctor, ser un matemático, físico, ser el mejor profesionista, ser el mejor tapicero del mundo, ser el mejor mecánico, ser el mejor albañil, es un pensamiento aparte de Dios. No está pensado con Dios, porque no está en la mente de Dios, porque en la mente de Dios no existe nada de lo que aquí vemos en el sueño. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Esta distinción de entender que lo que piensas aparte de Dios, que no es de Dios, que no es con Dios, es el verdadero significado del juicio final. Sigue diciendo, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Estamos acostumbrados, ¿no? Escuchamos el juicio final y hasta nos tiembla la voz, porque hemos aprendido a través de la cultura, de la religión, de la Biblia, donde nos habla que el juicio final es donde Dios va a sacar su libreta con todos los pecados que has cometido. Y va a mandar los justos al cielo y los pecadores al infierno, pero yo soy tan pecador. Tantas veces he tenido lujuria, tantas veces he tenido envidia,
¿Cuántas veces he tenido ganas de asesinar, de golpear a alguien? ¿Tantas veces he sentido rabia? ¿Tantas veces he sentido gula, ganas de comer de más? ¿Tantas veces he tenido avaricia, ganas de tener más de lo que necesito? Y escuchamos la palabra juicio final o la frase juicio final, nos atemoriza, porque si Dios, como hemos aprendido, lo ve todo y ve mis pensamientos de lujuria, de envidia, de ira, de violencia, pues ya valí. ¿Cómo no vamos a tener miedo del juicio final? Por eso dice en el párrafo número 2, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Obviamente no lo entendemos, no lo entiendo. Juzgar no es un atributo de Dios. Pero si siempre me han enseñado que Dios me juzga y que condena, y que Dios es justo y les da su justo castigo y su justo merecido. Si siempre me han enseñado que la justicia de Dios es divina y que a Dios no le tiembla la mano para hacer justicia y que hay un cielo y un infierno y que te sientas a la derecha del Padre, que las ramas que no dan frutos se cortan y se echan al fuego eterno, donde es el rechinar de dientes. ¿Cómo no me voy a asustar? Pero nos dice el curso, te asustas porque no has entendido realmente lo que es. Pues explícanos tú, Jesús. Vamos a ver. Dice, el juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Acabamos de decir que en el cielo Dios creó a su Hijo, ya lo hemos dicho a través de los videos que hemos ido explicando. En el cielo Dios creó a su Hijo, este Hijo tuvo una idea alocada, que quiso ser como su Padre. Por la culpa de este pensamiento del que se le olvidó reír, cayó en un sueño profundo y ese sueño profundo es la idea de separación. Entonces aquí nos dice, a través, a ver, déjenme lo encuentro, el juicio final se originó a raíz de la separación, de esa idea alocada de la que el Hijo de Dios se olvidó reír y cayó en un sueño profundo. Ese sueño profundo es la idea de separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyen en el plan general. Y sigue, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más. A ver, voy a tratar de explicar esto, a ver si no los hago pelotas. Dice, así el juicio, no, del mismo modo, perdón, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años. La separación abarcó un periodo de millones de años. ¿Cómo es eso? Aquí nos explica una cosa o nos habla de una cosa muy profunda. No voy a... Nos, nos habla
nosotros ahora tenemos cuerpos inteligentes, complejos, cada cuerpo es un universo lleno de células y de miles de cosas que hacen que funcione. Cuando el Hijo de Dios se separó, cuando comenzó la separación, comenzó con unas explosiones como el Big Bang, nos lo explica. Dice José Luis que es la teoría que más se asemeja, la teoría del Big Bang, que es una explosión de gases que fueron sucediendo. Primero fue una y luego se fueron desprendiendo otras explosiones más pequeñas y así sucesivamente hasta que comenzó la vida, hasta que comenzó a separarse la vida. En la Biblia nos lo explican con el Génesis. Dios hizo el cielo y la tierra. Y el primer día Dios separó las aguas y el segundo día hizo el día y la noche. No recuerdo cómo va, pero nos lo explica el Génesis de una manera. La teoría del Big Bang, una manera científica de explicarlo es la que más se asemeja. Y luego la teoría de la evolución. Por eso dice, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, la separación abarcó un periodo de millones de años. Desde que nos separamos, que comenzó la vida, comenzó el universo, cuando no había nada, cuando solo era tierra y agua, y empezó la vida unicelular, y empezó la vida en el océano, en el agua, y luego se empezaron a salir los animales del agua a la tierra y empezaron a tener pulmones para poder respirar y podían respirar fuera del agua y dentro del agua y empezaron a evolucionar y se volvieron reptiles y etc. ¿Cuántos millones de años hace de eso? ¿Cuántos millones de años tiene de existir la Tierra, el universo? A eso se refiere de lo que está hablando aquí. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años. Desde el comienzo, desde el principio del universo, ¿cuántos millones de años tiene? ¿Cuántos fósiles han encontrado que datan de miles de años? A esa fecha se refiere. Dice, asimismo, el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez más largo. No lo va a seguir explicando, solo quería hacer hincapié en eso. Si el universo tiene miles de millones de años, regresar a la mente de Dios, regresar al despertar, dice, va a tardar lo mismo o tal vez más. Su duración, sigue diciendo, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. ¿Y qué era un milagro? Una corrección. Si dejamos de querer pelear contra el miedo y vencer el miedo, como nos hablaban en las secciones anteriores, y comenzamos a ver la causa del miedo, que solo es una, solo es la idea de separación, y a entregarla, a sanarla con el amor perfecto que es la expiación, ese tiempo se va a reducir. Sigue. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Hay una teoría también, la del centésimo mono, que nos explica eso, que nos dice, si una cantidad suficiente de personas aprenden algo,
en automático, las demás lo van a aprender. Va a ser un registro que queda en la memoria de todos, aunque no tengan contacto con eso. Hay una teoría que decía que, o dice o decía, no lo recuerdo muy bien, pero que dice que los monos en una playa, en una parte del mundo, lavaban las patatas, las papas en el agua salada y se dieron cuenta que tenía un mejor sabor. Y sin que nadie les dijera nada, cuando un número suficiente de monos empezaron a hacer eso en esa parte de esa playa, de esa isla, en otra parte del mundo, en otra playa donde no había manera de que supieran unos con otros monos empezaron a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente es una. Y lo que una parte de la mente aprende se va a todas las partes de la mente. Es lo mismo mientras unos vayamos aprendiendo a utilizar los milagros como recurso de deshacer el tiempo, entre más los vayamos haciendo, entre más estemos aprendiendo esto, entre más estemos sanando nuestra mente, va a llegar un punto en el que seamos tantos que vamos a darle la vuelta, que vamos a contagiar, que este va a ser un conocimiento universal, que por ende las demás mentes lo van a aprender en otras partes. Y eso es como como un alivio, como un suspiro, ¿no? Tarde o temprano vamos a salir del sueño. Y entre más ganas le pongamos, entre más tiempo le dediquemos, entre más convicción tengamos de esto, más rápido vamos a contagiar a otras mentes. Y otras mentes se van a contagiar y van a contagiar a otras y así sucesivamente hasta que le demos la vuelta. Sigue diciendo. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Si tú quieres ser un obrador de milagros, si tú quieres ser un maestro de Dios, un maestro de la inocencia, nos dice más adelante, es esencial que te liberes del miedo. Si tú quieres llevar paz a otras mentes, quieres llevar paz a las mentes de tu familia, de tus hermanos, de tus vecinos, tal vez empezar a llevar paz a las mentes de las personas que queremos, porque todavía no entendemos que somos uno. Pero si tú quieres llevar paz a las mentes de las personas que amas, es esencial que te empieces a librar del miedo. Sigue el párrafo número 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad, dice Jesús, son mis hermanos quienes lo emprendieron con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. ¿Qué les empezaba diciendo? Que todos hemos creído que el juicio final es cuando Dios nos va a pedir cuentas y va a sacar su libretita de todos nuestros pecados y va a hacer la suma y va a decir, tú te mereces tal castigo, tú tal, y para ti el infierno y para ti esto. Y aquí nos dice Jesús, por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprendieron con mi ayuda. Porque Dios no entiende que estemos separados de Él. Dios nos ve ahí con Él. Distraído ve al Hijo, pero no separado. El juicio final es la última curación
en vez de un reparto de castigos. No tengas miedo, me dice Jesús. Mi Padre no te va a castigar. Mi Padre va a sanar tu mente. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, te has sentido tan culpable, tan pecador, tan insignificante, pero eso no es verdad. Por mucho que tú lo creas, no es verdad. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. El juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Qué diferente juicio final al que tenemos en mente. Qué diferente juicio final al que aprendí de niño. Qué diferente juicio final al que siempre creí, al que me enseñaron y el que enseñé yo también por mucho tiempo. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podría ser dirigida racionalmente. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor? Ver a tu hermano como un enemigo o ver que solo cometió un error en el que tú estabas de acuerdo inconscientemente y que los dos son inocentes y que son el Hijo de Dios. Y vas a elegir por tu paz y por tu inocencia y le vas a devolver la de él o no. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor? Desgastarte por este mundo que no se puede corregir, que está diseñado para fracasar, o empezar o comenzar a ver la unidad en todas partes, que tú y todos los seres vivos, junto conmigo, somos el Hijo de Dios. Cuando empecemos a entender lo que verdaderamente tiene valor, tomar decisiones va a ser mucho más fácil, nos dicen. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Tú no eres un ladrón, tú eres el Hijo de Dios. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. En la Biblia nos habla de dos movimientos: la caída del Hijo de Dios, la caída de Adán y de Eva, y el Apocalipsis, que es el juicio final.
Y en esa sección nos acaba de hablar o nos está hablando de eso. Nos habla de la separación, que es el primer movimiento, y del juicio final, que es el segundo movimiento que nos propone el curso. Y ese segundo movimiento es darnos cuenta que somos inocentes. Estamos soñando. Todo lo que te está pasando no es verdad. Esa soledad profunda que sientes no es verdad. Ese miedo atroz, que esa enfermedad que te está consumiendo no es verdad. Esa relación complicada que te está matando, que te quita la vida. Ese hijo enfermo, ese hijo que no tiene una buena relación contigo no es verdad. Ese conflicto con tus padres o con tus hermanos no es verdad. Este curso nos va a enseñar, nos quiere enseñar, nos está enseñando eso. ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es la verdad? El juicio final es entender que nada de lo que ocurre en el sueño es verdad, que nada de lo que cause dolor es verdad, que nada de lo que cause miedo es verdad. El primer paso, sí, nos dice en el párrafo 4, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra. No separar como el ego separa para dividir, sino separar para quitar lo que no sirve y dejar lo verdadero. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y era bueno. Al final nos dice, solo vas a recordar lo bueno de tus hermanos. Vas a pensar en todas las personas que conoces, en todos los seres vivos. Vas a recordar solo lo bueno, solo los pensamientos amorosos. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Al final empezarás a repudiar lo que te causa dolor. Y como ya no va a estar el pensamiento que los originó, porque ya los vas a haber entregado a la expiación, van a dejar de existir. El término juicio final, entre comillas, asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios. Le echamos la culpa a Dios, ¿no? Que Dios nos iba a castigar. Sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Cuando te mueras, Dios te va a estar esperando para juzgarte. Y es una frase que conocemos y que decimos todos, ¿no? Vamos a un funeral y Dios ya lo está juzgando. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida o equivocada. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Puedes aplicar el juicio a todo lo que has creado, a todo lo que has fabricado, perdón, y retener en la memoria solo lo bueno. Pero tengo culpa que una vez me robé un dinero,
Entrégaselo al espíritu, a la expiación, porque no es real. Estás soñando que te robaste un dinero, pero no es real. Pero recuerdo que una vez estaba un señor que no tenía que comer y compré comida y la compartí con esa persona y platicamos juntos. Y me platicó de su familia. Eso es un pensamiento amoroso. Y la alegría que sentiste de ver a esa persona compartir un plato de comida y platicar contigo, eso lo vas a conservar en la memoria. Y así, en todos los casos. Dice, si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. Tu mentalidad recta, lo que piensas con el Espíritu Santo, lo que piensas con Jesús. El único propósito del tiempo es, entre comillas, darte tiempo para alcanzar este juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Lleva nuestras mentes a ese lugar. Sana nuestras mentes de todos los pensamientos que nos causan dolor. Ayúdanos a ser valientes y a librar todo lo que aprisiona al Hijo de Dios en mi mente. Solo recuerde lo que es digno de amor. Todas las veces que me he sentido ofendido, pecado, o que me he sentido culpable por atacar y ofender, todas esas ideas de culpa y de resentimiento sean reemplazadas por milagros en mi mente, a poder llegar a ese punto en el que solo tenga pensamientos dignos de amor, en el que sea capaz de retener solo la verdad, solo lo que la mente recta inspira. Ya no quiero tener miedo, solo deseo la paz, profunda paz que invada todo mi ser, todos mis hermanos, un profundo estado de paz en el que pueda recordar. Sana mi mente, las de mis hermanos, para que podamos contemplarnos desde el amor perfecto que es la expiación, para que dejemos de culparnos unos a otros. La paz brille como el sol en todas las mentes. Decía, cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Con esta sección tan bonita, tan interesante, tan educativa, que nos quiere Jesús cambiar el chip de lo que hemos creído siempre, para empezar a instalar uno nuevo con esta sección del juicio final.
Se termina el capítulo número 2. Muchas gracias. Ofrezco un milagro en nombre de Cristo Jesús, para que nuestras mentes sean corregidas, para que la paz en cada uno de nosotros y nuestras familias.